Bueno, muy buenas noches con todos y cada uno de ustedes. El día de hoy tenemos un tema muy importante también con respecto a la seguridad con andamios. Quien les saluda y les habla es el ingeniero Luis Cruzado. Ayer hemos tenido también un tema muy importante con los trabajos en caliente y hoy día vamos a tener con respecto a la seguridad que tenemos que tener cuando armamos y desmontamos un andamio, ¿no? Porque ustedes saben que son estructuras temporales nada más para las actividades, pero si es que esta estructura no está bien montado, pues puede venirse abajo, ¿verdad? Puede desplomarse. Con ella, pues, los trabajadores que están encima de ella, ¿no? Introducción. Durante el 2020, el sector de la construcción reportó 56.984 accidentes de trabajo, representando un índice de 6,4 accidentes por cada 100 trabajadores de este sector afiliado al sistema de riesgo de labores. En el 2019, la cantidad de accidentes de trabajo reportados por este sector fue de 80.402, representando una tasa de 8,5 accidentes de trabajo por cada 100 trabajadores. Entonces, las estadísticas en realidad no de los accidentes no reportados o las estadísticas no incluyen los accidentes no reportados correspondientes a los trabajadores no afiliados al sistema de riesgos laborales, por lo que el índice real puede ser muchísimo más alto, ¿no? Porque hay muchas empresas que suelen tener estos accidentes, pero no los reportan. Entonces, nosotros solamente estamos teniendo estadísticas en base a lo que nosotros conocemos y sabemos y lo que se ha reportado. Pero las cosas, pues, muchas veces que no se reportan, imagínense en cuánto podría ser, ¿no? Entonces, una de las causas de los accidentes de trabajo más importantes por la severidad de sus consecuencias ha sido las caídas por trabajos en altura, lo que ha llevado a que en el país se busque implementar las medidas reglamentarias que realmente permitan contrarrestar el número de fatalidades que se presentan por fallas de controles operacionales. Entonces, los trabajadores están expuestos al riesgo de caídas durante todas las etapas de la construcción, siendo un riesgo implícito de la tarea, es decir, propia de las características de la misma actividad. La necesidad de acceder a trabajos en altura para poder construir, para poder arreglar fachadas, para hacer mantenimientos locativos, entre otros, hace necesario el uso de los elementos de apoyo justamente para el acceso a estas zonas y uno de los elementos más utilizados en este sector son justamente los andamios, ¿no? Los andamios que realmente consisten en sistemas modulares compuestos por estructuras tubulares provisionales que proporcionan un lugar de paso o de protección para poder acceder a un punto superior de trabajo, ¿no? Entonces, hoy en día los andamios se han vuelto una alternativa muy importante para los trabajos en altura, sobre todo para alcanzar esos desniveles que por la misma actividad necesitamos llegar, ¿verdad? Si bien es cierto, es una estructura muy importante, pero a la vez es una estructura que tiene muy alto riesgo en caso fallase, ¿no? Por eso las personas que realizan actividades de andamio, para poder montar un andamio, tú tienes que certificarte, ¿no? No, porque no cualquier persona puede montar un andamio. Entonces, hay protocolos y hay estándares que nos exigen que realmente esa persona sea competente, porque encima de la estructura van a ir pues muchas cargas, ¿no? Y de las muchas cargas está lógico el peso de las personas o de los trabajadores que van a realizar la actividad. Entonces, si esta estructura no soportara lo que realmente tiene que soportar, pues simplemente se va a desplomar y como
consecuencia, pues todos los que estén encima de ellos se va a venir abajo, ¿no? Entonces, muy importante tenerlo en cuenta para los trabajos que se puedan hacer a desnivel. Entonces, los andamios no solamente se utilizan para actividades de construcción en el sector formal, también son utilizados en los hogares para las tareas de arreglo de fachadas y otras industrias para las tareas de mantenimiento, entre otros. Y es que la misma condición provisional de sumisión hace que el uso de andamios se encuentre en condiciones adversas, cambiantes y totalmente diferentes. Condiciones del suelo como la estabilidad, ¿no? Muy importante el terreno donde tú vas a trabajar y sobre todo vas a montar el andamio, porque si el terreno no reúne las condiciones necesarias para que una estructura de ese tamaño esté encima de ellas, pues puede haber un desbalance de cargas, ¿no? Entonces, al haber este desbalance de cargas, el andamio se va a echar para un costado. Entonces, las características del terreno acá son muy, pero muy importantes. Las condiciones del suelo, como la estabilidad, la inclinación o superficies irregulares, condiciones ambientales de la zona o región, las condiciones del área, como presencia de redes eléctricas, entre otros, son factores que potencializan aún más la ocurrencia de accidentes, ¿no? Una de ellas también es la velocidad del viento, ¿no? No solamente el terreno donde tú vas a montar tu andamio debe ser evaluado, sino la velocidad del viento. Y esta velocidad suele cambiar durante el transcurso del día, ¿no? Por eso las actividades que se desarrollan en el día tienen diferentes, en este caso, permisos de trabajo de alto riesgo que los que se hacen en la tarde, ¿no? Por justamente el factor de la velocidad del viento influye mucho.
importante de que las estructuras de los andamios sean armados por personas competentes, repito. Tenemos una primera casuística, ¿ya? Casuística número. El número de muertos por el desplome de un andamio en una planta de energía eléctrica en construcción en el este de China se incrementó a 74. Dijeron el viernes medios estatales de prensa, el peor accidente de seguridad laboral en el país en más de 2 años. Entonces, ¿qué sucedió acá? Dos personas más resultaron heridas al venirse abajo el jueves la plataforma de trabajo en una torre de enfriamiento de la planta, lo que provocó, lógico, la caída de tubos de fierro, barras de acero y tablones y madera sobre los trabajadores, reportó la agencia china de noticias. La torre de enfriamiento estaba siendo construida en la ciudad de Fengsheng, en la provincia de Xinxi, cuando se desplomó el andamio, dijo vía telefónica a un funcionario local de la Administración de Seguridad en el Trabajo, quien solo proporcionó su apellido, que era Yuan. Aproximadamente 500 rescatistas, incluidos policías, paramilitares, buscaron a mano sobrevivientes entre los restos y según la radiodifusoria estatal CCTV, esta mostró escombros desperdigados en el interior de la torre de enfriamiento de concreto de 165 metros de altura, en medio del cual hay una estructura inconclusa, ¿no? Entonces, el presidente chino, Xi Jinping, exhortó a los gobiernos locales a aprender del accidente y exigió que se castiguen a los culpables. Agregó que ante los accidentes de trabajo recientes, el Consejo Estatal, el gabinete chino, debe de realizar inspecciones minuciosas a sitios de trabajo para reducir justamente los riesgos. China ha sufrido varios accidentes laborales de gran envergadura en años recientes atribuidos a una débil supervisión regulatoria y a la corrupción sistémica y a la presión para impulsar la producción en medio de una desaceleración económica. El accidente del andamio ocurrió el mismo día que Yang Dongliang, un exdirector de la Administración Estatal de Seguridad en el Trabajo, era juzgado en un tribunal de Beijing por presuntamente haber aceptado 4.3 millones de dólares en sobornos en el 2002 y el año pasado mientras escalaba posiciones desde funcionario en Tianjin antes de unirse a la agencia reguladora. Yang fue despedido en agosto del 2015 con relación a un estallido masivo en un almacén ilegal de sustancias químicas en el puerto norteño de Tianjin. Percances en el que murieron 173 personas y la mayoría de ellos eran bomberos y policías, y el director de una compañía de logística recibió una sentencia de muerte suspendida por el caso, ¿no? Entonces tenemos un caso de desplome, miren, de un andamio de una estructura. Estas estructuras, si no son bien armadas, señores, puede colapsar, puede venir abajo. Entonces, ¿por qué la criticidad en este caso de estos temas? Porque sobre un andamio no solamente están dos o tres o cuatro personas, sino hay muchas personas que trabajan, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que el desplome de una de estas estructuras realmente puede cobrar la vida de muchas personas. Esto ocurrió, lógico, 74 muertes en el este de la China por caída de un andamio. Casuística número uno. Con respecto a la casuística número dos, esto ocurrió en nuestro país, porque qué raro que nuestro país no esté dentro de estas casuísticas, ¿no? De accidentes, porque lamentablemente pues todavía seguimos siendo un país en pañales con respecto a la seguridad. Mueren dos obreros y nueve quedan heridos tras caer andamio en el cercado de Lima. 11 obreros que trabajaban en la construcción de un edificio en el cercado de Lima cayeron ayer de un andamio desde una altura aproximadamente de 12 metros. Dos de ellos, uno de solo 21 años, murieron en el lugar, mientras los otros dos quedaron gravemente heridos.
El hecho ocurrió a las 9:30 en la cuadra 12 de la avenida Petituar, donde obreros contratados por la empresa Flat Arequipa SAC realizaban una excavación para la construcción de 5 sótanos. En circunstancias que se investigan, el andamio sobre el que estaban los trabajadores cedió y todos cayeron. César Benavides Burga, de 21 años, Fabio Reinald Barte Goizueta, de 38, murieron de forma instantánea. Las otras 9 personas fueron rescatadas por los bomberos y llevadas al hospital Edgardo Rebagliati y a la clínica internacional, ¿no? Bueno, tenemos otro caso más sobre el tema de la accidentabilidad en andamio, ¿no? Que ocurrió en nuestro país. Al lugar lógico llegó el jefe de la región policial de Lima, el general Mario Arata, quien indicó que el accidente se debió al sobrepeso, es decir, el andamio se instaló con un pasadizo en la parte superior de la obra y al parecer el peso de los obreros venció la base. ¿Por qué sucede eso? Porque cuando tú montas un andamio, tú tienes que hacer un cálculo de cargas, ¿ya? Un cálculo de cargas significa de que tú tienes que asegurarte que el montaje que tú estás empleando en esa estructura soporte mínimo 4 veces la carga que va a ir encima de ese andamio. Por eso es muy importante saber cuántas personas van a trabajar en el andamio y de acuerdo a las ficha técnica del fabricante, porque todo proveedor de andamios te viene con una ficha técnica y te viene con un plano, cómo tú debes de armar ese andamio. Si tú desacatas algún procedimiento de armado del andamio y este andamio se viene abajo, pues simplemente la garantía o la cobertura del proveedor quedaría prácticamente desechada, ¿no? Por eso te dicen que es muy importante seguir las instrucciones del fabricante. El cálculo de carga que se haga para una estructura como un andamio es muy importante. Miren justamente lo que ha sucedido, ¿no? El andamio ha colapsado por el peso, es decir, el peso que ha tenido que soportar ha sido superior a la capacidad pues, de la estructura. Tras el hecho, la Municipalidad de Lima dispuso la paralización del proyecto. A través de un comunicado informó que si bien este último contaba con autorización, tras una inspección realizada por el área de fiscalización, se determinó la presencia de desprendimientos de las escuadras estructurales y andamios por donde circula todo el personal. Asimismo, la comuna indicó que se detectó que la obra de construcción no contaba con la señalización adecuada para la evaluación de los trabajadores en el caso de una emergencia. Además, la comuna de Lima dijo que en julio último la inmobiliaria Flat Arequipa SAC fue multada por no contar con las medidas de seguridad en la obra que realizaba. Es decir, esta empresa ya venía con un antecedente. La SUNAFIL señaló que que investigará la causa de lo ocurrido, ¿no? Pero si nosotros analizamos, pues, estamos ya ante una negligencia, ¿no? Se podría decir una negligencia, sobre todo de una empresa que ya ha tenido un accidente. Entonces, los desplomes de los andamios, que quede bien claro, son por las, los sobreesfuerzos o las sobrecargas que tiene que soportar esas estructuras, ¿no? Por eso cuando se hace un armado de un andamio, se hace en base a un cálculo de cuántas personas o cuánta carga podría ir sobre el andamio. Casuística número 3. RIMAC. 2 heridos por caída de andamio en supermercado Plaza Vea. Seguimos con casuísticas en nuestro país, señores, ¿ya? 2 trabajadores resultaron heridos por el derrumbe de un andamio en cuanto realizaban trabajos en los exteriores del supermercado de Plaza Vea, ubicado en la cuadra 6 de la avenida Samuel Alcázar en el distrito de Rima. Los trabajadores se encontraban realizando obras de mantenimiento sobre la estructura. El hecho fue reportado a la 1:03 AM y movilizó a 2 unidades del Cuerpo General de Bomberos para atender la emergencia. Según 90 Matinal, una de las escaleras colocadas en el andamio
se desplomó, lo que habría provocado la caída de dos trabajadores. Jorge Luis Calle Morales presentó un corte cerca del abdomen, pero su compañero Juan Carlos Alcántara Peña cayó de cabeza al pavimento. De acuerdo al noticiero, Alcántara Peña tenía el arnés de seguridad colocado, pero no lo tenía asegurado al andamio. ¿Qué significa? Que solamente tenía el arnés, pero la línea de vida con amortiguador no estaba anclado, me dejo entender, porque acá dice, pero no lo tenía asegurado al andamio, por lo que su diagnóstico es grave. Ambos trabajadores fueron trasladados al hospital Cayetano Heredia, ¿no? No basta con que tú tengas un arnés puesto. Si tú a ese arnés no le pones una línea de vida, sobre todo con amortiguador o restricción, simplemente no hay algo que te soporte, ¿no? Pero también tienes que tener en cuenta que los andamios que no se encuentran arriostrados a las estructuras pueden ser andamios o estructuras débiles, el cual pueden sucumbir ante la carga violenta que uno pueda tener cuando cae, ¿no? Entonces, por eso también tenemos que tener en cuenta todos estos puntos. Entonces, muy importante estas casuísticas, estamos realmente consternados con las casuísticas que suele pasar. Casuística número 4, La Victoria, obrero de construcción muere tras caer de andamio. Un obrero de construcción civil murió tras caer desde lo alto de un andamio cuando realizaba trabajos de tarrajeo en una vivienda ubicada en el jirón Sebastián Barranca, en La Victoria. Según informaciones de Panamericana Noticias, el trabajador cayó al pavimento cuando pretendía agarrar un recipiente en el que almacenaba cemento y sin embargo el peso lo habría vencido y terminó resbalando. Tras la caída, los vecinos salieron de sus casas y lo auxiliaron, pero falleció cuando se esperaba la llegada de una ambulancia para trasladarlo a un hospital. Asimismo, fuentes cercanas al caso manifestaron que el hombre solo tendría 2 semanas de trabajo en el lugar. Cabe resaltar que a la zona llegaron los agentes de la Policía Nacional, quienes cercaron la vivienda para iniciar las investigaciones correspondientes. Por su parte, personal de fiscalización de La Victoria entregó una notificación a los propietarios del inmueble, ya que al parecer habían estado ejecutando los trabajos sin autorización. O sea, prácticamente un trabajo sin autorización es prácticamente una actividad clandestina, ¿no? Las actividades clandestinas mayormente no toman las medidas del caso de prevención porque es poco lo que interesa sobre la vida y la salud de la persona que lo está realizando, ¿no? Entonces, teniendo estas casuísticas ya indicadas, que lamentablemente una es en la China y tres han sido en nuestro país, tenemos que ser conscientes de que estas estructuras que se suelen armar para los trabajos a desniveles podrían traer situaciones de siniestralidades muy altas si son montadas de forma inadecuada. Normas federales para la construcción, en la parte 1926, ¿no? 29 CFR 1926. Dice, en el gobierno federal de los Estados Unidos, la norma de protección contra caídas más comúnmente referida es la 29. Los requerimientos específicos de protección contra caídas para los andamios los contiene la subparte L, la erección de acero, la subparte R y para las escalas y escaleras la subparte X, ¿no? Entonces, en la industria en general también podrían aplicar los requerimientos de la 29 CFR parte 1910, que es el Working Heritage, ¿no? Nota, es importante de que la normativa OSHA, ¿qué significa OSHA? Administración de la Seguridad y la Salud Ocupacional. Es parte del Departamento de Trabajo, ¿no? Ahí en los Estados Unidos. Entonces, esto es una norma, pues, aceptada no solamente ahí, sino en cualquier parte del mundo.
Imaginémonos realizar una actividad de montaje o desmontaje o una actividad a desnivel. El celular podría provocar un accidente. El simple equipo del celular, hoy en día, pues que toda la gente para hipnotizada con el celular, ¿no? El uso del celular en obra, en el frente de trabajo, sobre todo en actividades de alto riesgo, como es el andamio, es muy, pero muy peligroso. Everything about Anil's unsafe behavior happened exactly as I have described. Almost. He stopped to take the phone call. He continued working using one hand. He got a bit agitated with the call. I survived a horrific accident but paid a terrible price. Apart from the injuries which disabled me for life, I lost my income, my freedom, and I couldn't even get compensation. It was found that Anil had placed himself and others at risk by working in an unsafe manner, despite having been given clear safety instructions the very morning of the accident. Entonces, como ustedes verán, el celular, señores, puede ocasionar accidentes porque lamentablemente es un equipo muy distractor. Entonces, ante esta situación, pues debe haber una política interna de cada organización o empresa que prohíba y sancione el uso del celular en el frente de trabajo. Con respecto a las normas europeas, por ejemplo, para el andamio, tenemos la UNE-EN 128101, que es para los andamios de fachadas de componentes prefabricados en la parte uno, nos habla de las especificaciones del producto. La UNE-EN 12810-2 nos habla de los andamios de fachada de componentes prefabricados. En la parte 2 nos habla de los métodos particulares de diseño estructural. En la UNE en 128111 es la parte para los trabajos temporales de obra. Parte uno, andamios, requisitos de comportamiento y diseño en general. En la UNE en 12811-2 nos habla del equipamiento para trabajos temporales en obra. En la parte 2 sobre la información sobre los materiales. Y la UNE en 12811-3 nos habla del equipamiento para trabajos temporales de obra. En la parte 3 nos habla de los ensayos de carga. Entonces, ¿qué cosa es un andamio de acuerdo a la OSHA en la 1926.450b? Nos indica lo siguiente: se define como una plataforma de trabajo temporal, no temporal, porque tú cuando así como armas o montas un andamio, también culminas tu trabajo, puedes desmontarla o desarmarla, por eso se dice que es temporal, elevada, soportada o suspendida también puede ser, porque así como tenemos andamios soportados en la superficie, en el suelo, también tenemos andamios colgantes, ¿no? Que son estructuras o plataformas suspendidas. Y su estructura de soporte, incluyendo los puntos de anclaje, que se usa justamente para soportar trabajadores, para soportar materiales o ambos incluso, ¿no? Entonces el peso de los materiales, el peso, repito, de los trabajadores influye. Por eso se tiene que hacer un cálculo de cargas, ¿no? Para evitar estos desplomes que tenemos, ¿no? ¿Qué nos dice o qué nos habla con respecto de una persona calificada y una persona competente? A ver, persona calificada. La persona calificada es una persona que por la posesión de un grado, certificado o reputación profesional reconocidos
o quien mediante conocimiento, entrenamiento y experiencia extensivos haya demostrado exitosamente la habilidad de solventar o resolver problemas relacionados con el asunto de trabajo o proyecto. Esa es una persona calificada. ¿Qué cosa es una persona competente? Tenemos acá, persona competente. Es una persona que es capaz de identificar peligros existentes o predecibles en los alrededores o condiciones de trabajo que no son sanitarias, peligrosas o de riesgos para los empleados y que tienen la autoridad para tomar acción de corrección inmediatamente para eliminar el peligro, ¿no? Entonces, esa es la definición que nos indica la OSHA, ¿no? Con respecto a esta calificación de estas personas. Reglas de la división 3, subdivisión L, que se aplican a las personas competentes. Por ejemplo, en la subparte 19.26.451b10 nos habla de que los componentes en este caso, de los andamios elaborados por diferentes fabricantes no deben de modificarse para combinarlos a menos que una persona competente determine que que el andamio resultante es una es estructuralmente sólido. ¿Qué cosa quiere decir? Que, por ejemplo, si tú tienes elementos para montar un andamio de un proveedor o de un fabricante y también tienes elementos de otro proveedor o otro fabricante, nunca mezcles los elementos para montar un andamio. ¿Por qué? Porque cada elemento de cada fabricante viene con un diseño estructural, una capacidad de carga. Entonces, si tú vas a mezclar los elementos, hay la probabilidad de que esa estructura que tú has armado y supuestamente, entre comillas, está segura, se puede desplomar. ¿Por qué? Por la incompatibilidad de carga de tus elementos, porque son de diferentes fabricantes, pues, ¿no? ¿Qué más nos indican? Los componentes de los andamios elaborados con metales diferentes no deben ser utilizados, a menos que una persona competente determine que la corrosión galvánica, ojo, la corrosión galvánica no reducirá la resistencia de ningún componente de nivel por debajo de los requisitos de capacidad del andamio establecidos en la parte 1926.471, 51 A1 de la A6, ¿no? Entonces, la corrosión, ¿qué cosa viene a ser? La corrosión es un fenómeno natural de todos los metales que vuelven a su estado original. ¿Cuál es el estado original de los metales? Ser óxidos, pues, porque en la naturaleza ellos están presentes como óxidos. Lamentablemente, esta corrosión lo que hace es debilitar la estructura, la capacidad de carga. Por eso es muy peligroso que una estructura esté corroída, ¿no? O esté debilitada. Para evitar el tema de la corrosión, la mayoría de andamios vienen con una capa de zinc. El zinc es un metal muy resistente a la corrosión, ¿no? Sobre todo si son andamios que van a ser montados cerca de ambientes muy peligrosos y muy críticos, como son, por ejemplo, los ambientes que están cerca al nivel del mar, ¿no? Por las sales que hay. Entonces esas sales pueden picar el metal y ahí producirse la corrosión. Pero hoy en día, en la mayoría de fabricantes de andamio, estos andamios ya vienen con un revestimiento de zinc, ¿correcto? Un revestimiento de zinc. O también le podrían decir un galvanizado. ¿Para qué? Para asegurar o extender la vida útil de las estructuras. ¿Qué más me indica? Antes de utilizar un andamio, una persona competente debe evaluar las conexiones directas y debe de confirmar que las superficies de apoyo soportarán cualquier carga adicional. Entonces, muy importante. ¿Para qué? Para evitar el tema de los desplomes, ¿no? ¿Qué más nos indica? Una persona competente debe de inspeccionar las cuerdas en busca de defectos antes de cada turno laboral
y después de cualquier evento que pudiera afectar la integridad lógico de la cuerda, ¿no? Entonces, las inspecciones de los andamios se deben dar de manera diaria, ¿no? Por cada guardia, para asegurar que realmente las piezas estén conectadas las unas de las otras. En el caso, por ejemplo, de los andamios suspendidos, de 2 puntos, como estamos observando ahí, y de varios puntos, se deben asegurar cuando una persona competente determine que es necesario para evitar que se balanceen, sobre todo, ¿no? Entonces, estos andamios colgantes también son muy utilizados en las industrias, ¿no? Para lo que es limpieza de ventanas, por ejemplo, etcétera, ¿no? Los empleados que monten o un andamio deben de tener un medio de acceso seguro a este peligro mayor. Una persona competente debe determinar la viabilidad en función de las condiciones del lugar de trabajo y del tipo de andamio lógico que se monta o se desmonta, ¿no? Una persona competente además debe de inspeccionar los andamios y después de cualquier evento pudiera la integridad estructural del andamio, no resaltar rosas, ¿no? Porque estas estructuras son multidireccionales. Entonces, con ser multidireccionales, de los 8 orificios que tiene una roseta, recuerda de que 4 están destinadas para las diagonales y las otras 4. Inge, disculpe, ya no se escucha nada. Ingeniero, no se está escuchando nada. Pareciera que se fue la señal, no sé. No estoy escuchando nada porque recién me estoy ingresando. Me he salido por el tema de la conexión de internet. Ok, ok. Ok, ingeniero. Ok, ingeniero, se le entiende. Es lógico que el internet también juega a veces
una mala pasada, como se dice, ¿no? A ver, habíamos visto justamente acá, que hemos terminado correcto, lo de acá. Sí se me escucha fuerte y claro, si por favor me podrían responder. Se escucha intercortado. Entrecortado, ¿Me escucha, ingeniero. señores? Sí, se escucha entrecortados. No se escucha muy bien. Creo que le falla, sigue Aquí su ahorita, internet. ahorita se está escuchando. No, Ingeniero, buenas ingeniero. Ahí se noches. está No se escuchando. escucha. Ingeniero, sí se escucha, sí se escucha. Ahí, ahí se Sí, ahí escucha, también sí acá se se escucha escucha. normal. Sí se escucha, ¿Me están ingeniero. escuchando? Pero siga nomás, ingeniero, se le escucha claro. Ya, perfecto. Entonces continuemos. ¿Ya? A ver, tenemos acá. ¿Qué cosa nos indica? Vamos a ver, parece que no tiene tanta cobertura el ingeniero. Un momento, se va a conectar una línea de Wi-Fi. Ya. Entonces, como repito, los andamios deben de montarse, trasladarse, desmontarse o modificarse solamente con la supervisión y dirección de una persona competente. El trabajo deben de realizarlo solamente empleados con experiencia y capacitación seleccionados por la persona competente. También nos indica que se prohíbe trabajar sobre un andamio o desde uno durante tormentas o vientos fuertes, a menos que la persona competente haya determinado que es seguro trabajar en él y los empleados estén protegidos por sistemas personales de detención de caídas o pantallas. A ver, para que habiliten la pantalla, por favor. Entonces, como repito acá, la velocidad del viento se debe de tener en cuenta, por ejemplo, cuando se arma, se monta un andamio, que empuja, ¿ya? En velocidades del viento, por ejemplo, superiores a los 40 o 35 km/h, dependiendo de la evaluación y de la política y de una organización como esa, se pueden llegar hasta suspender las actividades, ¿no? Porque el viento, repito, es un factor que podría desencadenar un accidente. ¿Qué más nos indican? De que los empleadores deben de proveer la protección contra caídas a los empleados que monten o desmonten andamios con soporte. Cuando la protección contra caídas sea real, una competente debe de determinar. Además, una persona competente debe de inspeccionar.
Ingeniero, buenas noches. Está intercortado, no se escucha. Ingeniero, no se escucha nada. Me Ingeniero, dice no se que le ya se está escucha. conectando nuevamente. Ya, parece que tiene ahí percances. El día de hoy ya tenía un viaje a la provincia. Ya, imagino que es por eso. Pero ahorita ya unos segundos vamos a retomar. ¿Ya? Ok. Ingeniero, no se escucha. Pero no se escucha porque no estoy hablando. Ahí, ahí se me está escuchando. Sí, Ya, acá. Escucha Los entrecortado. empleadores deben de proveer, como repito, los empleadores deben de proveer de sí. protección contra las caídas. Un momentito para acá. Entonces, los deben de proveer de protección contra caídas a los empleados que monten o desmonten andamios con soporte cuando la protección contra caídas, por ejemplo, cuando la protección contra caídas, Bueno, nos vamos ahí se me a... está escuchando, para que habiliten la pantalla. Sí se escucha. Ya está. Se escucha. Sí se escucha, ingeniero. Ya, perfecto. Entonces, una persona competente debe de inspeccionar las cuerdas de manila, de plástico o de otros materiales sintéticos utilizados para barandales superiores o intermedios tan a menudo como sea necesario a fin de garantizar que se cumplan los requisitos. Desactiven su micrófono, por favor, porque si hay bulla, no se va a escuchar. Entonces, una persona competente debe de inspeccionar, repito, las cuerdas de manila, de plástico o de otros materiales sintéticos utilizados para barandales superiores o intermedios, tan a menudo como sea necesario, a fin lógico de garantizar que se cumplan los requisitos de resistencias establecidos en el apartado 1926.451G contra o protección contra las caídas.
Observemos acá. Observen el video, por favor. Observen, intentan mover el andamio con una persona encima. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, esta es una negligencia terrible de la persona, ¿no? Porque tú no puedes mover una estructura cuando hay gente encima, ¿no? Tenemos que tener en cuenta eso, observen. Contexto del desempeño en trabajos con andamio. Tenemos los siguientes. ¿Qué instrumentos nosotros necesitamos para poder realizar un buen montaje de andamios? En primer lugar, tenemos o necesitamos un nivel de mano, ¿no? A medida que tú vas montando el andamio, tú tienes que ir midiendo el nivel, por ejemplo, de las horizontales, ¿no es cierto? De las verticales, para ver si realmente el montaje que estás realizando están nivelados, ¿no? Entonces es muy importante. Tenemos que también tener una wincha, por ejemplo, para hacer mediciones. Tenemos que tener también una llave, una llave mixta de diferentes medidas, ¿no? Para las abrazaderas, por ejemplo, que vamos a necesitar, porque estos tienen pernos hexagonales, ¿no? Tenemos que tener también en cuenta un martillo, también, ¿no? Un martillo, ¿para qué? Para clavar, por ejemplo, los pasadores, ¿no? Los pasadores que estén bien incrustados en los orificios de las rosetas, por ejemplo. Algunos componentes de los andamios que tenemos por ejemplo las diagonales, tenemos los husillos, tenemos las plataformas con superficie rugosa, tenemos las verticales, ¿no es cierto? Tenemos una base collar, tornillos niveladores, tenemos escaleras peatonales para el acceso a los diferentes niveles, tenemos plataformas, escaleras de acceso, plataformas con escotillas, aunque la mayoría de andamios tiene pues este tipo de plataformas, ¿no? Con escotillas para poder nosotros ascender al nivel siguiente. Escaleras verticales también contamos con rodapiés. Los rodapiés son muy importantes, sobre todo en el nivel donde las personas van a estar y van a trabajar, porque es ahí donde ellos van a utilizar sus herramientas y estas herramientas van a estar en el suelo, ¿no? Entonces los rodapiés impiden de que todo lo que esté en el suelo pueda caer a diferente desnivel, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la puerta de acceso, las diagonales, etc. ¿Cuáles son los equipos de protección personal que se exige, por ejemplo, para los trabajos, en este caso, de ascenso y descenso de andamio? Tenemos el casco con barbiquejo, que es muy importante, los lentes de seguridad, el arnés de seguridad, como estamos observando acá, los guantes de cuero también, los guantes de cuero, la cola de vida doble con amortiguador, el cinturón porta herramientas es muy importante, porque si tú llevas las herramientas en una mano, eso te va a imposibilitar a que tú puedas tener tres puntos de apoyo, que es importante. Por eso necesitamos tener este cinturón porta herramientas, una indumentaria adecuada también es muy importante y sobre todo zapatos con punta de acero, ¿no? Esos son a lo menos los equipos de protección personal mínimo que debe de tener una persona cuando realiza trabajos de ascenso y descenso por los andamios.
También tenemos que tener los equipos de protección colectiva, como por ejemplo tenemos las mallas de señalización, equipos de protección colectiva. Estas mallas de señalización, la señalítica de hora, los conos de seguridad que estamos observando y las barreras de seguridad sirven para aislar la zona donde está el andamio de personas extrañas, por ejemplo, la actividad, ¿no? O sea, esto trata de impedir que la persona pueda ingresar a una zona crítica o a la línea de fuego que se le llama, ¿no? Pero muchas veces, pues, lógico, las personas no suelen entender, ¿no? Y hacen caso omiso a estas señaléticas, ¿no? Es importante colocar letreros de advertencia que digan, atención, posibles caídas de objetos. Así nosotros estemos trabajando con rodapiés, siempre hay la probabilidad y posibilidad de que pueda caer, ¿no? Es importante, por ejemplo, cuando se está realizando un montaje de andamios, utilizar un lápiz de acero, un lápiz, ¿no? Un tablero portapapel y un cuaderno para los apuntes, ¿no? Porque siempre hay algo que calcular, sobre todo cuando se realiza el montaje. Información de formatos. ¿Qué es lo que necesitamos? Inspecciones técnicas del fabricante. Es muy importante las especificaciones técnicas del fabricante, cualquiera que sea el proveedor. Necesitamos también de las normas de seguridad y salud en el trabajo. También necesitamos de estas normas. Necesitamos de documentos y formatos de inspección de andamios. Es muy importante inspeccionar los andamios. Cada vez que nosotros usemos el andamio, debemos de colocar una tarjeta verde. La tarjeta verde a mí me indica de que ese andamio ha sido inspeccionado y está habilitado para poder trabajar en él, ¿no? Tenemos que tener formatos de información como los ATS, por ejemplo, y tenemos los permisos de trabajo requeridos, ¿no? A lo menos esta es la información mínima que nosotros necesitamos cuando realizamos actividades de montaje de andamio. ¿Qué competencias básicas, por ejemplo, necesitamos para poder montar un andamio? Las competencias básicas que necesitamos son las matemáticas básicas. Tenemos que conocer de matemáticas básicas porque se tienen que hacer cálculos, ¿ya? Cálculos para el contrapeso, por ejemplo, que se utiliza en los andamios, para que puedan soportar las cargas indicadas o designadas, ¿no? Y tenemos que tener aptitudes analíticas de toma de decisiones, cualidades personales como la sociabilidad. Recuerda que vamos a hacer trabajos en equipo. Tenemos que tener habilidades de expresión, saber escuchar también, razonamiento y capacidad de solucionar problemas, responsabilidad, integridad, honradez. Tenemos que conocer de gestión de recursos, de relaciones interpersonales, por ejemplo, de gestión también de la información, que son básicas, que son muy importantes. Estamos hablando, por ejemplo, de las competencias genéricas que debe de tener una persona que va a realizar los trabajos de montaje de andamios, ¿no? Los medios auxiliares. ¿Qué significan los medios auxiliares? Aquellos equipos que nos van a ayudar en el montaje de los andamios, ¿no? Tenemos el caso de las poleas, ¿no? Es una polea manual, pero también puede ser una polea mecánica, ¿no? Impulsada con el apoyo de la fuerza de un motor que tenemos acá, ¿no? Mayormente estas poleas son muy utilizadas para poder izar algunos componentes del andamio y por qué no también izar los materiales que vamos a utilizar en la plataforma pues de trabajo, ¿no? Entonces, el empleador deberá hacer que cada empleado
que realice trabajos mientras está en un andamio sea capacitado por una persona calificada en la materia para conocer los riesgos asociados con el tipo de andamio que se utiliza y comprender los procedimientos para controlar o minimizar los riesgos, y la capacidad deberá incluir, por ejemplo, la capacidad de incluir las siguientes áreas, ¿no? La naturaleza de los peligros eléctricos, por ejemplo, peligros de caída, peligros de objetos que caen en el área de trabajo. Podríamos también tener en cuenta los procedimientos correctos para hacer frente a los riesgos eléctricos y para montar, mantener y desmontar los sistemas de protección contra caídas, los sistemas de protección, el uso apropiado de andamios, por ejemplo, en el manejo apropiado de materiales en el andamio, y la carga máxima prevista con las capacidades de carga de los andamios utilizados y cualquier otro requisito pertinente de esta subparte. Además, el empleador deberá hacer que cada empleado o trabajador que participe en el montaje o desmontaje, movimiento, operación, reparación, mantenimiento o inspección de un andamio sea realmente capacitado por una persona competente para reconocer cualquier riesgo asociado en el trabajo en cuestión. Entonces, la capacitación incluirá temas como, por ejemplo, la naturaleza de los peligros de los andamios, los procedimientos correctos para montar, desmontar, mover, operar, reparar, inspeccionar y mantener el tipo de andamio en cuestión, los criterios de diseño, la capacidad de carga máxima prevista y el uso previsto del andamio, y cualquier otro requisito pertinente justamente de esta subparte. Con respecto a las buenas prácticas de almacenamiento en los componentes de los andamios, ¿qué cosas nos indican acá? Es importante, por ejemplo, las buenas prácticas de almacenamiento porque permiten, ¿qué cosa? Reducir el porcentaje de equipos perdidos en obras. Muchas veces cuando tú desmontas un andamio o necesitas montar un andamio, te das cuenta de que falta una pieza, ¿no? Y esa pieza ya te lo proveyó, ya te lo dio tu proveedor. Solamente que como no almacenamos las partes de los andamios de forma correcta y somos algo desordenados, estas piezas suelen extraviar y lógico, cuando la estructura segura del andamio puede correr de una u otra forma peligro, ¿no? ¿Qué más también tenemos con respecto a las buenas prácticas de almacenamiento? Tenemos el control del stock de los equipos en obra, optimizando también su uso. Significa que cuando tú almacenas de forma correcta y ordenada las piezas o los elementos de un andamio, podemos controlar, tener control de estas piezas, de estos elementos. Por lo tanto, el montaje que se pueda hacer de ese andamio en cualquier otro punto podrá ser pues en un tiempo realmente muy bueno, debido a que las piezas van a estar al alcance de las personas que pretenden montar el andamio, ¿no? En otras palabras, el que tú seas ordenado y limpio en tu puesto de trabajo te va a ayudar, lógico, a reducir el porcentaje de pérdida de equipos o elementos y a maximizar el tiempo montaje de un andamio para una estructura determinada. Con respecto a las buenas prácticas de almacenamiento, por ejemplo, ¿cuáles son? La falta de control entre lo entregado y lo registrado en las guías. Entonces, como no tenemos ese control entre lo entregado y lo registrado, se suele perder pues las piezas, ¿no? ¿Qué más? La falta de designación de un lugar donde guardar los andamios, ¿no? Un lugar específico donde se pueda pues almacenar estas piezas, ¿no?
también la falta de distinguir elementos de distintas marcas también tenemos. Entonces, como no sabemos distinguir a estos elementos de distintas marcas, ¿qué hacemos? Lo mezclamos, pues, ¿no? Y yo ya te he dicho y te he hablado del peligro que hay al montar un andamio con elementos o piezas de diferentes proveedores. Es por la capacidad de la carga. Están diseñados con diferentes capacidades y eso puede ser un punto vulnerable para accesorios, no conoces las partes de los andamios, por lo tanto, pues es más fácil que te equivoques o que no eches de menos las piezas que deberían estar ahí, ¿no? Con respecto al estado limpio, al estado y la limpieza de los equipos, ¿no? Estos elementos de montaje tienen que estar, pues, limpios, ¿no? De impurezas, incluso. Observemos en las buenas Ingeniero, no, prácticas ingeniero, del buenas. No se le escucho, se le está escuchando un ya, poco entrecortado. un equipo se considera en cuanto a sueldo, en el eso se presenta como las actividades que evitan esta todo equipo al hacerlo, de evitar que en un caso dicho, Ingeniero, buenas noches. Una preguntita. Yo tenía acá dificultad se me para armar escucha, una. No, se está escuchando. lo que pasa es por ISO o de repente es por marca el andamio, porque yo tenía dificultad para armar un andamio. ¿Me puede explicar? No se le escucha, entrecortado, por favor. Julio, pero no se le escucha. Está ingresando de nuevo. Ya, un momento.